La casta política opera de igual manera en todas partes del mundo. Cuando se ven amenazados, inician campañas sucias para tratar de justamente generar descontento o incluso miedo al electorado respecto a quienes pueden considerar un outsider, una persona que no forma parte del establecimiento político. Esto lo hemos visto en varios países, llámese Estados Unidos con Donald Trump, El Salvador con Nayib Bukele, Argentina con Javier Milei, Italia con Giorgia Meloni, y parece que Johannes Kaiser en Chile está sufriendo exactamente el mismo trato por parte de las élites políticas. La gran pregunta es, ¿cómo se va a enfrentar a esto? Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. En Chile, a medida que se va desarrollando la carrera para la presidencia, ¿no? Para justamente llegar al Palacio de la Moneda, nos hemos dado cuenta el cambio que ha tenido la casta política en torno a la candidatura de Johannes Kaiser. Cuando él recién anunció hace un año aproximadamente que tenía intenciones de llegar al Palacio de la Moneda, lo hizo porque en una encuestadora de mención espontánea, sin él haber dicho en ninguna oportunidad que tenía intenciones de llegar a la primera magistratura de ese país, el 1% de los encuestados dijeron que querían que Johannes Kaiser justamente tratara, ¿no?, de llevar las riendas de esta nación. Tras eso, él decide iniciar su campaña. Y como es de esperarse, genera burlas, ¿no? Por parte de quienes evidentemente se encuentran bien posicionados en estas encuestadoras. Lo ignoran cuando tiene algún tipo de propuestas, y esto lo vimos incluso al inicio, porque él había dicho que estaba abierto a participar en un proceso de primarias, tanto con el Partido Republicano Chileno como por, digamos, con Chile Vamos, ¿no? Esta coalición de derecha un poco más tibia, siempre que por supuesto hubiesen ciertos parámetros, ¿no? O ciertos principios que se cumplieran, ciertas reglas que no se rompieran, y de esa manera él entonces estaba dispuesto a enfrentarse a una Evelyn Matei, por ejemplo, o a un José Antonio Cast en unas primarias y no llegar entonces él para, como dicen algunos, dividir el voto de la derecha. Evidentemente, cuando él iba tan abajo en las encuestas, nunca fue tomado en cuenta. De hecho, ese tipo de declaraciones o de retos que hacía no era mencionado en los principales medios de comunicación y muy pocas personas incluso sabían de quién era Johannes Kaiser, un diputado prácticamente recién llegado, que a mi juicio ha seguido una trayectoria bastante similar a la de Milei, porque Milei justamente también llegó primero como diputado y después decide lanzarse a la presidencia y justamente llega de inmediato a la presidencia. Sin embargo, conforme hemos venido viendo, ¿no?, que se va desarrollando esta contienda, los números de Johannes Kaiser son cada vez más impresionantes. Y aquel individuo que tenía un 1%, hoy por hoy todas las encuestadoras lo ponen o de primero o de segundo. Y ahora sí vemos entonces que hay una especie de búsqueda de llegar a acuerdos o a negociaciones con Johannes Kaiser, a lo que él está diciendo ya no hace falta ninguna, aunque se está llegando a acuerdos parlamentarios con el Partido Republicano, pero tras el comportamiento que tuvieron Chile Vamos en su debido momento, sobre todo con el tema de las pensiones, en donde votaron con la extrema izquierda para prácticamente meterle la mano en los bolsillos a los ancianos de ese país, por supuesto disfrazado con algo totalmente humanitario, ya Kaiser ha dejado claro que no va a llegar en ningún tipo de negociaciones con Chile Vamos. ¿Qué ha hecho entonces la casta política? Ha pagado nuevas encuestadoras en donde de la nada pasa de tener él un 20% a tener un 5%. Algo, digamos, efectivamente que nadie se cree. Y por ello han incluso tratado de impulsar la narrativa de que Johannes Kaiser se va a bajar antes de llegar a la primera vuelta presidencial. En diversas oportunidades él ha negado esto, bien sea en entrevistas, bien sea a través de videos que publica directamente en redes sociales. Y es que además no tendría ningún tipo de sentido, entendiendo además el electorado que él puede representar. Cuando uno analiza lo que es las actuales candidaturas, vas a tener a un candidato de izquierda,
que evidentemente va a ser la representación del gobierno de Gabriel Boric, que tiene una popularidad, según estaba leyendo recientemente, que supera levemente el 20%, es decir, que la inmensa mayoría del país rechaza de manera contundente el desempeño del actual gobierno. Recuerden además que lo llevaron al Palacio de la Moneda buscando un cambio rotundo a través de ese octubrismo que le hicieron a Piñera, que realmente fue un intento de golpe de Estado que después disfrazaron como un estallido social producto del descontento que había. Pero evidentemente tras haber visto su desempeño ya por casi 4 años, se vuelve un individuo que lejos de ayudar al candidato que apoye o al candidato con quien comparta algún tipo de proyecto político, de visión país, se vuelve más bien un obstáculo. Y es por ello que vemos que los 3 primeros que van liderando las encuestas son todos o bien de la derechita cobarde, como la señora Matei, o de una derecha un poco más firme, como lo son justamente José Antonio Cast y Johannes Kaiser. Pero esa iniciativa justamente de querer impulsar que Johannes Kaiser se va a bajar, ¿es para qué? Para que las personas cuando vayan a las elecciones que están pautadas para noviembre y quizás lean el nombre de él, digan, ah, no, pero él se bajó y no voy a votar por él, o es para tratar de justamente convencer al electorado de que de buenas a primeras no lo vean como una opción presidenciable. Lamento decirles que por enésima vez el diputado ha dicho que no se va a bajar y de hecho respondió en sus redes sociales al señor Schalper, ¿no? Y le dijo lo siguiente, es más probable que Diego no sea reelecto a que yo me baje de la contienda. Lo sorprendente es que a pesar de la cantidad innumerable de veces que él ya lo ha dejado claro, vemos cómo los medios de comunicación se la pasan replicando esto como exclusivas. Absolutamente todos los días, o por lo menos todas las semanas, para no ser tan exagerados, vemos algún tipo de reporte de supuesta información privilegiada que apunta a que Kaiser ya está a punto de bajarse y tiene que salir él prácticamente o alguien de su equipo de inmediato, ¿no? A desmentir este tipo de informaciones. Y continúan, ¿no? Posicionando este tipo de cuestiones porque yo creo que ya sí lo ven como una amenaza real. Y parte de lo que está ocurriendo en su caso es que ha hecho un muy bien diagnóstico y esto también hay que decirlo. Algo que yo siempre le he admirado, o por lo menos respetado a la izquierda, es precisamente el tema de los diagnósticos. Ellos ven que hay un descontento social, le dan un diagnóstico bastante acertado al electorado del país y después ofrecen soluciones que si bien son soluciones que lejos de ayudar terminan perjudicando y profundizando los problemas que ellos supuestamente venían a arreglar, la gente por lo menos dice, bueno, esta persona me escuchó y está reconociendo que la queja que yo he tenido durante años evidentemente existe, a diferencia del otro político de carrera que estaba negando que dicho problema existiera. Yo creo que justamente eso es lo que le ha dado bastante fuerza a esta candidatura y es, por así decirlo, de esta nueva derecha que si bien no cumple ningún tipo de políticas, ¿no? O no tiene ningún tipo de afinidad con esta izquierda del Foro de Sao Paulo, es cierto que sí cumple con algunas similitudes en cuanto al tema comunicacional y en cuanto al tema de los diagnósticos, a diferencia de las élites políticas de la derecha tradicional que decían, no, mira, eso es un problema al que no hay que prestarle atención o sencillamente vamos a seguir implementando las políticas que siempre hemos venido implementando. Estos individuos dicen, no, acá hay un problema y ni la derecha ni la izquierda te lo está solucionando. Entonces vamos más bien con alguien que venga con posturas un poco más fuertes. Por así decirlo, esto ha sido el discurso, ¿no? Que ha llevado a ese individuo que tenía un 1% a hoy liderar o estar de segundo lugar en las encuestadoras, dependiendo de, por supuesto, cuál estés revisando. Y viendo redes sociales me topé con un video que yo creo que es bastante interesante, sobre todo entendiendo el tiempo que se está viviendo actualmente y entendiendo la trayectoria de los gobiernos de izquierda, ¿no? De la región que han tenido que seguir para implementar los modelos nefastos y llevarlos pues a los puntos más radicales como el de Venezuela. En el caso de Cuba es distinto porque, bueno, Cuba fue en el siglo pasado en donde habían una manera muy distinta de hacer política y la manera tradicional era precisamente llegando a través de golpes de Estado, ¿no? Chávez lo trató, como no le funcionó, dijo voy a usar la democracia. Gustavo Petro hizo exactamente lo mismo, era guerrillero, bueno, no me sirvió, voy a usar la democracia, pero precisamente para poder implementar este tipo de políticas, lo primero que hacen es la infiltración del Poder Judicial. Y hemos visto que se replica en prácticamente todos los países de la región. Un Hugo Chávez que en el año 98, cuando gana, lo primero que hace es llamar a una constituyente que era ilegal basándose en la Constitución
anterior, pero que gracias a que ya tenía la Corte Suprema de ese momento infiltrada, pues logró hacer de lo ilegal lo legal y le dieron autorización para justamente implementar esto. Vemos acá en los Estados Unidos algunos jueces que incluso han llegado al exceso de decir que un presidente, sencillamente porque es Donald Trump, no tiene la potestad de contratar o de despedir empleados de la rama ejecutiva, porque se trata precisamente de hacer activismo desde el Poder Judicial. ¿Qué mejor ejemplo de una dictadura judicial que Brasil, en donde se utilizan las cortes para la persecución política y nuevamente se legaliza todo lo ilegal y se ilegaliza lo legal? Una de las cuestiones más llamativas en ese gobierno fue cómo prohibieron o censuraron a un medio de comunicación en las elecciones anteriores, las de Jair Bolsonaro en contra de Lula da Silva, porque ellos habían divulgado un material que hablaba, que destapaba un caso de corrupción enorme, ¿no? Alrededor de Lula da Silva. Y bueno, la Corte dijo, la Corte Electoral, porque además tienen una Corte especial para el tema electoral, dijeron que eso no se podía publicar antes de las elecciones porque podía afectar el resultado de las elecciones. Precisamente de eso se trata. Si uno de los candidatos es corrupto y se le saca esa información, los votantes deberían tener acceso a esa información. Acá en Estados Unidos con el tema de la laptop de Hunter Biden, que lo llamaron una trama rusa y después dijeron, bueno, sí, era una laptop cierta. Toda la información que se había dicho era cierta. Pero censuraron toda la información que salía alrededor de ello porque, bueno, era una trama rusa, decían las autoridades de acá. Cuando uno ve ese comportamiento, bueno, el Poder Judicial es fundamental, ¿no? Para poder implementar sus sistemas nefastos y para poder prevenir que una vez los implementen, llegue alguien de la línea contraria y precisamente revierta todo lo que con mucho esfuerzo y por supuesto pasándole por encima a las leyes, lograron. Acá tenemos justamente al diputado Kaiser diciendo que hay un problema gravísimo de corrupción y que los jueces de una u otra manera se están prestando para esto. Vamos a escuchar parte de lo que dice acá. En la cooperación de los tres poderes está la efectividad del Estado. Si el Poder Judicial empieza a mostrar grietas, y las está mostrando. Ahí se estaba yendo, ¿no? La señal de este vídeo. Voy a tratar de volvérselos a poner para que podamos entonces escuchar al candidato a la presidencia de Chile. Y las está mostrando. Dice que si el Poder Judicial comienza a mostrar grietas precisamente al momento de tratar el tema, por ejemplo, de la corrupción, no va a haber un funcionamiento eficiente del Estado, no va a haber un funcionamiento eficiente de lo que puede ser un sistema que en teoría ellos están ahí abocados para traer bienestar a los ciudadanos de ese país. Bien sea, bueno, porque precisamente haya seguridad, porque haya justicia, porque haya una economía que funcione, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto en Chile que ha sido, bueno, persecución, incluso en contra de policías o de militares, que por enfrentarse a delincuentes, en algunos casos por proteger a personas de delincuentes, terminan siendo condenados, ¿no? Porque han caído en esa narrativa barata del progresismo en donde te dicen que, bueno, la víctima es realmente el victimario y el victimario realmente es la víctima. Aquel delincuente que te pone una pistola en la cabeza no lo hace porque él esté mal, sino porque es una víctima de la sociedad y es una víctima del sistema. Mientras que la persona a la cual le ponen la pistola en la cabeza forma parte del problema y no tiene derecho a que se llegue a ningún tipo, digamos, de justicia, ¿no? A ese nivel de incoherencia, a ese nivel de incongruencia se llega en este tipo de sistemas. Entonces empieza a generar ruido. La gente no está creyendo hoy día de que seamos iguales ante la ley. Ese es un problema serio. La gente no está creyendo que seamos iguales ante la ley, dice el diputado. Y es que evidentemente no. Lo que hay son una cuerda de privilegiados y por supuesto a los que la ley no solamente se utiliza como un método de persecución, sino que además el tipo de condenas que les dan es totalmente exagerado. No está creyendo en la imparcialidad de los jueces. Eso es un problema muy serio. El hecho de que haya jueces que se arroguen para sí mismos incluso facultades a veces legislativas es un problema muy serio. Y el hecho también de que se produzcan casos de corrupción, como el caso de Hermosilla, pero no solamente de ese tipo, sino que de jueces que deciden empezar a implementar normas internacionales sin que pasen estas primero por el Congreso, se transforma incluso en un peligro para la democracia. Nosotros estamos
proponiendo una reforma profunda a la institucionalidad del Poder Judicial, de la mano de lo que es el sistema de nombramiento de jueces, sacando a los políticos del sistema de nombramiento de jueces, generando una nueva institucionalidad de la mano de un tribunal de prevaricaciones externo, institucionalidad que solamente puede ser presentada o propuesta por el presidente de la República, que se haga cargo de los reclamos o de las querellas que tengan ciudadanos normales y corrientes respecto de los magistrados de nuestro Poder Judicial. Que este punto que está haciendo ahí creo que es sumamente importante, porque lamentablemente parece que hay unos individuos que creen que los jueces son una especie de deidad y que sencillamente porque usan una toga no se equivocan, o peor aún, no tienen agendas incluso políticas detrás, cuando lo que hemos visto es que precisamente son seres humanos y como seres humanos son corruptibles. Durante demasiado tiempo no se ha respondido en Chile la pregunta sobre quién controla a los dos lados. Es hora de que respondamos a esa pregunta, no solamente respecto de los jueces, también respecto de nuestros fiscales. Sabemos que la fiscalía requiere de mucho más recursos, esa es una propuesta que estamos haciendo, aumentar los recursos, pero también modificar ciertas cosas esenciales de su funcionamiento, como es el devolverle a las policías la facultad de dirigir las investigaciones. Diagnóstico, señoras y señores. Diagnóstico, de eso se trata. Acá lo que se está haciendo es un diagnóstico de la realidad, es un diagnóstico de lo que está sucediendo y por supuesto muchas personas se han sentido representadas con este discurso, contrario al de la señora Matei, que dice, bueno, yo soy de derecha, pero realmente yo soy socialista. Bueno, yo soy de derecha, pero voto con los de la extrema izquierda para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Bueno, yo me la tiro de derecha, pero realmente tengo mucha afinidad con gente de izquierda. Bueno, yo soy de derecha y quiero el cambio, pero no voy a cambiar absolutamente nada, porque eso es palabras más, palabras menos lo que la señora Matei ha venido diciendo. Y además si pones en contraste lo que precisamente hay del otro lado, bueno, es un individuo como Gabriel Boric, que fíjense además la tontería en la que cayó hace poco, yo cuando vi este video, yo de verdad no lo podía creer. Él está aquí hablando, ¿no? Y dice, y es que además vean el paisaje, qué hermoso, las montañas. Vamos a ver cuáles son las montañas. Y la verdad es que me ha sorprendido, la región es sobrecogedora, uno ve las montañas, respira un aire. Ahí están las montañas de Gabriel Boric. Luego se molesta cuando, bueno, hay gente que lo acusa de estar bajo efectos de algo. Pero yo creo que es obvio, ¿no? Cuando uno ve precisamente el contraste de quienes están tratando de generar un cambio de 180 grados, Chile durante años fue el país modelo de la región. Chile llegó a tener una economía más libre que la de los Estados Unidos y que muchos países de Europa. Y hoy por hoy vemos que, bueno, bajo este gobierno se ha convertido en otro país más del montón, cuando antes estaba a la vanguardia prácticamente de todos los índices. Y eso es sumamente importante. Conclusión, Johannes no se baja, por lo menos no hasta que llegue a la primera vuelta, ya de ahí verán si lo bajan o no los electores, pero él no se va a bajar previo justamente al día de las elecciones. Y la segunda conclusión es, la izquierda la tiene bastante dura en Chile en estos momentos. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe, nada, clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, acá no censuro absolutamente a nadie, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y no se anda creyendo las mentiras de los medios de comunicación tradicional, que bueno, durante años hemos visto todos los, ¿cómo decirlo?, las componendas, ¿no?, que han armado justamente para mantener a sus élites en el poder y para evitar que cualquier outsider llegue al poder. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.